Era una tarde húmeda en el barrio de San Martín, donde las casas parecían grietas en la memoria de una ciudad olvidada. En la vieja casa de la calle 42, una joven de ojos oscuros como la noche lavaba el suelo con manos temblorosas. Su nombre era Alma, tenía 19 años, pero sus ojos habían visto demasiado. Para el resto del mundo, ella era solo la hija de la señora Dolores, una costurera silenciosa que vendía vestidos remendados en el mercado local. Pero Alma ocultaba un secreto que, si saliera a la luz, pondría en peligro a todos a su alrededor. Desde pequeña, Alma supo que su padre no era quien todos creían. No era un obrero que murió en un accidente de fábrica, como le contaron. La verdad, que su madre susurraba en sueños rotos, era que su padre había sido un líder revolucionario, un hombre buscado por el gobierno. Lo asesinaron frente a sus ojos cuando tenía solo 6 años. Desde entonces, Alma juró que un día sabría todo, quién lo traicionó y por qué su nombre fue borrado de la historia. Pero no era fácil buscar la verdad en un país donde preguntar era un acto de rebelión. Las calles estaban llenas de sombras con ojos, y las paredes parecían tener oídos. Aún así, Alma había comenzado a escarbar. Bajo el colchón de su madre, encontró un cuaderno viejo, con páginas amarillas, escrito con tinta desvanecida. Era el diario de su padre. En él hablaba de reuniones secretas, de nombres codificados, de un traidor llamado el Gavilán. Esa noche, Alma salió de casa con el corazón en llamas. Su objetivo, encontrar a el Gavilán. Lo único que sabía era que ahora era un político poderoso, protegido por guardaespaldas y respetado por la élite. Si decía su nombre en voz alta, podría desaparecer como tantos otros. Pero Alma ya no tenía miedo. Si su padre dio su vida por un sueño, ella también podía arriesgar la suya por la verdad. En el callejón detrás de la iglesia vieja, Alma se encontró con alguien que cambiaría su vida para siempre. Era un joven con una cicatriz en la mejilla, ojos verdes como veneno y una voz que sonaba como cuchillas. Se llamaba Julián. ¿Tú eres la hija de Lorenzo?, le preguntó él sin presentarse. Alma se tensó. ¿Quién te lo dijo? Tu cara. Tienes sus ojos, y su coraje. Alma no sabía si confiar en él, pero necesitaba ayuda. Julián decía haber sido parte del mismo movimiento que su padre. Había estado en la cárcel durante 7 años por alzarse contra el régimen. Ahora estaba libre, pero no perdonado. Como Alma, quería respuestas. Como ella, quería justicia. Si vas a seguir este camino, le advirtió, prepárate. No es una historia con final feliz. No quiero un final feliz, susurró Alma. Quiero la verdad. Esa noche, comenzaron un plan. Iban a infiltrarse en una reunión secreta del partido donde estaría el Gavilán. Pero antes necesitaban pruebas, nombres, y sobre todo, aliados. Y para eso, tendrían que descender a los rincones más oscuros de la ciudad, donde la traición era moneda corriente y la esperanza, un lujo de los ingenuos. Julián conocía bien el mundo subterráneo de San Martín. Sabía quién vendía información y quién vendía almas. Lo primero que hicieron fue buscar a la viuda, una mujer ciega que vivía entre montañas de libros viejos en el sótano de una biblioteca clausurada. Se decía que había sido espía del régimen y que ahora, abandonada por todos, vivía entre secretos y recuerdos. Cuando Alma y Julián llegaron, un olor a polvo y tinta vieja los envolvió. La viuda estaba sentada en una mecedora rota, con un gato negro dormido en su regazo. Lorenzo, murmuró ella al oírlos entrar. Su hija. Lo supe el día que naciste. Tenías fuego en la sangre. Alma se estremeció. ¿Sabe quién lo traicionó? El Gavilán no era un hombre. Era un símbolo, un grupo de hombres sin alma, dispuestos a vender su sombra por poder. Pero uno de ellos aún vive, y no ha olvidado lo que hizo. Se llama Martín Velasco. El nombre hizo eco en la mente de Julián. Velasco es ministro de Justicia. Justicia, rió la viuda sin alegría.
¡Qué palabra vacía en su boca! La viuda les entregó un sobre amarillo con documentos y una cinta de casete. Aquí está la voz de un traidor. Escúchenla, pero no la compartan hasta tener pruebas sólidas. O acabarán como tu padre. Salieron con el corazón latiendo como tambor. Esa noche, en la casa de Julián, pusieron la cinta. Una voz grave, con un acento reconocible, decía: «Y si Lorenzo no se rinde, tendremos que eliminarlo. Ya no es útil. Lo entregaremos esta noche. Gavilán fuera». Alma sintió una ola de náuseas. Esa voz era la del hombre que salía en televisión hablando de democracia y justicia. El mismo que abrazaba niños en campañas. El mismo que mató a su padre. «Lo vamos a exponer», dijo Alma con rabia contenida. «Sí», asintió Julián. «Pero necesitamos más que una cinta. Necesitamos testigos, y para eso, tendremos que volver al lugar donde todo comenzó». «¿Dónde?» «A la Sierra Roja. Ahí fue donde asesinaron a tu padre. Y donde aún hay quienes lo recuerdan». El viaje a la Sierra Roja no era solo un regreso físico, sino una travesía emocional hacia el epicentro del dolor. Alma jamás había estado allí desde la noche en que asesinaron a su padre. Su madre, traumatizada, prohibió hablar del lugar, como si nombrarlo invocara demonios del pasado. Julián conducía una vieja camioneta que apenas respondía al volante. El camino era estrecho, con curvas que se tragaban el horizonte, y el silencio era apenas roto por el viento que soplaba entre los pinos. «¿Y si nadie quiere hablar?», preguntó Alma. «No necesitamos que hablen todos. Solo uno. Uno que haya estado allí y tenga el valor de contarlo». Llegaron al anochecer. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Las casas de adobe resistían a duras penas, con techos caídos y ventanas clavadas. Los pocos que los miraban desde los portales bajaban la mirada al instante, como si reconocieran el peso del pasado en los ojos de Alma. Fueron directamente a la cantina del pueblo, donde Julián sabía que aún trabajaba un hombre llamado Rufino. Él había sido compañero de armas de Lorenzo, el padre de Alma. «¿Rufino?», preguntó Julián al hombre de barba gris que limpiaba vasos con lentitud. El hombre alzó la vista. Al ver a Alma, se quedó paralizado. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. «Soy Alma», dijo ella con firmeza. «La hija de Lorenzo». Un temblor recorrió las manos del viejo. «Creí que nunca volverías aquí. Que nadie tendría el valor. Necesito saber qué pasó. Toda la verdad». Rufino los llevó a una mesa apartada. Ordenó mezcal, tomó un sorbo largo, y empezó a hablar. «Esa noche, hubo fuego. Balas. Lorenzo no quería huir. Dijo que si caía, lo haría de pie. Nos traicionaron desde dentro. Uno de los nuestros habló. Dio la ubicación del campamento. Cuando llegaron, ya estaban esperándolos. El que dio la orden fue Velasco. Lo vi con mis propios ojos. Le disparó sin titubear. Luego ordenó quemar todo. Pero yo escapé por un barranco, herido. Nunca más volví a portar un arma». Alma tragó saliva con dificultad. «¿Estás dispuesto a decir eso en voz alta?». Rufino la miró, como si midiera el valor de sus palabras contra el miedo de décadas. «Sí. Ya he vivido lo suficiente con este peso. Si voy a morir, que sea diciendo la verdad». Con la cinta de casete, los documentos de la viuda y ahora el testimonio de Rufino, Alma y Julián tenían lo que necesitaban para golpear donde dolía. Pero también sabían que ahora eran objetivos marcados. La maquinaria del poder no perdonaba. No perdía. Al regresar a San Martín, se dieron cuenta de que los seguían. Un coche oscuro con placas cubiertas estuvo detrás de ellos durante kilómetros. Julián tomó una ruta alterna, pero el coche apareció de nuevo 2 cuadras antes de su casa. «Nos están cazando», dijo Julián con los dientes apretados. «¿Qué hacemos? Desaparecer y atacar desde las sombras, como lo hacían nuestros padres».
Se refugiaron en un edificio abandonado, que había sido imprenta clandestina décadas atrás. Allí, rodeados de papeles amarillentos y máquinas oxidadas, planearon su siguiente paso: difundir todo sin ser rastreados. Para eso necesitaban un hacker. Lo encontraron a través de un contacto de Julián. El hacker se hacía llamar Nano y vivía encerrado en un cuarto repleto de pantallas, con más cables que muebles. Era apenas un adolescente, pero hablaba con la arrogancia de un genio. «Quieren hundir a Velasco», dijo sin levantar la vista de su teclado. «Me gusta. Pero deben entender. Si esto se publica sin protección, no solo los matarán a ustedes. También vendrán por mí. Necesitamos estrategia. Precaución. ¿Puedes distribuir el contenido por canales anónimos?», preguntó Alma. «Sí. Pero antes, tengo que verificar que todo es real. Si publicamos algo falso, perdemos». Le entregaron la cinta, los papeles y el testimonio grabado de Rufino. Nano trabajó toda la noche. Al amanecer, tenía la cara pálida, pero los ojos encendidos. «Es auténtico. Todo. Y tengo una idea. Vamos a transmitirlo en directo. A una hora clave. En todos los dispositivos posibles. Si los matan después de eso, no importa. Ya habrán ganado». Alma y Julián intercambiaron una mirada. «Hagámoslo», dijo ella. Pero justo cuando se disponían a salir para preparar el resto, una explosión sacudió el edificio. El fuego se extendió como lengua de dragón. Desde la ventana, vieron el coche negro ardiendo, y un mensaje pintado en la pared. «El silencio es salud. La verdad mata». Sobrevivieron por segundos. Julián arrastró a Alma por una puerta lateral antes de que el fuego los atrapara. Nano, aunque herido por la onda expansiva, logró sacar el disco duro con las pruebas. El resto del equipo fue consumido por las llamas. Se escondieron en una iglesia abandonada, al sur de la ciudad. Allí, en la penumbra de un altar olvidado, Alma comenzó a escribir una carta. «¿A quién es?», preguntó Julián. «A mi madre. Si no salimos de esto, quiero que sepa que luché por papá, y por ella». Esa noche, Nano les mostró cómo sería la transmisión. La prueba digital de Velasco dando la orden de asesinato. El testimonio de Rufino. Fragmentos del diario de Lorenzo. Y por último, la voz de Alma hablando por todos los hijos e hijas de los desaparecidos. «Este vídeo no es solo mío», dijo ella mientras grababan. «Es de todos los que fueron silenciados. Hoy, les devolvemos la voz». La fecha fue elegida con cuidado. El aniversario del asesinato de Lorenzo. El mensaje saldría en miles de teléfonos, pantallas públicas, redes sociales, canales privados. Nano lo programó para activarse automáticamente desde múltiples servidores. Pero antes de llegar a esa noche, necesitaban grabar un último testimonio. El de alguien dentro del gobierno. Alguien que confirmara la identidad de Velasco como el Gavilán. «Tengo una idea», dijo Julián. «Hay una mujer, fue amante de Velasco en los años 90. Ahora trabaja como archivista en el Ministerio del Interior. Se llama Eugenia Álvarez. Buscarla fue un acto suicida. Entraron en el ministerio disfrazados de técnicos de mantenimiento. Tuvieron 3 minutos con ella, en una sala de limpieza. «¿Eres la hija de Lorenzo?», preguntó ella, llorando. Alma asintió. Velasco lo odiaba. Le tenía miedo. Lorenzo sabía demasiado. Velasco me usó para espiarlo. Luego me desechó. Desde entonces vivo con culpa. ¿Hablarás?, susurró Alma. «Sí. Pero prométeme una cosa. Que mi hija nunca sabrá que su madre fue parte del horror». Grabaron el testimonio y huyeron antes de que sonara la alarma. Ahora lo tenían todo. Y la hora de la verdad se acercaba. La transmisión fue programada para las 8, justo cuando Velasco daría un discurso en cadena nacional celebrando la paz y la democracia. Nano activó el protocolo de distribución a las 7:59.
En menos de un minuto, teléfonos comenzaron a vibrar. Las pantallas en el metro cambiaron de contenido. Las redes sociales explotaron. El rostro de Alma apareció en miles de lugares al mismo tiempo. Mi nombre es Alma. Mi padre fue asesinado por orden directa de Martín Velasco. Hoy, les presento la verdad. El país entero escuchó. El vídeo duraba 17 minutos. Durante ese tiempo, Velasco fue sacado del podio, y el canal estatal quedó en negro. Las redes se llenaron de etiquetas como almohadilla la hija de Lorenzo, almohadilla verdad y justicia, almohadilla Velasco criminal. Pero con la verdad en el aire, también llegó la persecución. La policía comenzó a buscar a Alma y Julián por toda la ciudad. Nano fue arrestado, pero logró destruir los servidores antes. La viuda fue encontrada muerta, ahorcada en su sótano. Rufino desapareció del pueblo. Alma y Julián se refugiaron en las montañas. Desde allí, vieron cómo el país se dividía. Unos los llamaban terroristas, otros, héroes. Pero el silencio había sido roto. Y ya no había vuelta atrás. En las alturas de la Sierra Vieja, Alma y Julián encontraron refugio en una cabaña abandonada, oculta entre pinos y niebla. Allí, alejados del ruido, trataron de asimilar el alcance de lo que habían hecho. La transmisión había sacudido el país, pero también los había condenado. Ahora somos enemigos del Estado, murmuró Julián mientras avivaba la chimenea. ¿Y cuándo no lo fuimos?, respondió Alma. Solo que ahora lo saben. Al amanecer del segundo día, escucharon en la radio clandestina que Nano estaba vivo. Detenido, pero vivo. Se rumoraba que su arresto había sido violento, y que lo estaban presionando para revelar las identidades detrás del vídeo. Si habla, nos encuentran, dijo Julián. No va a hablar, afirmó Alma. Es más fuerte de lo que aparenta. Mientras tanto, Velasco había desaparecido de la escena pública. Las protestas estallaban en las principales ciudades, y el gobierno las reprimía con brutalidad. Las imágenes de mujeres golpeadas, ancianos arrastrados, y jóvenes ensangrentados circularon por todo el país. La gente se dividía. Unos clamaban justicia, otros exigían orden. Pero algo inesperado ocurrió. Un grupo de militares retirados emitió un comunicado anónimo. Confirmaban que el Gavilán existía, que fue parte de un plan de limpieza interna para eliminar a insurgentes pacíficos en los años 80, y que Velasco fue uno de sus líderes. Es el inicio del derrumbe, dijo Alma con voz grave. Pero aún falta el golpe final. Una noche, un visitante inesperado llegó a la cabaña. Era Iván, el medio hermano de Alma, hijo de una relación secreta que Lorenzo había tenido años antes. Alma lo conocía, pero nunca lo aceptó del todo. Ahora, aparecía entre las sombras, con los ojos vacíos. Tienen que salir de aquí, dijo sin saludar. Hay un operativo en marcha. 3 helicópteros. Vienen por ustedes esta madrugada. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Julián. Trabajo para ellos. Silencio. El crujido de la madera fue lo único que se escuchó. ¿Vienes a entregarnos?, preguntó Alma, con la mano en la pistola. No. He visto lo que hacen. Lo que son. Quiero saldar mi deuda con papá, aunque nunca me haya reconocido. Escapen por el túnel de agua. Hay una vieja mina que lleva hasta el otro lado de la montaña. Alma lo observó largo rato. Había rabia en su mirada, pero también gratitud. No había tiempo para debates. Si mientes, te encontraré, le dijo. Y me lo habré ganado, respondió Iván. Salieron esa misma noche. Bajo una lluvia helada, encontraron la entrada al túnel minero. El aire olía a óxido y humedad, y las ratas corrían por los bordes. Pero no tenían opción. Caminaron por horas, alumbrando con linternas débiles. El eco de sus pasos los acompañaba como un fantasma. Finalmente, al amanecer, salieron al otro lado. Exhaustos, cubiertos de barro, pero vivos. Desde una colina, vieron cómo helicópteros rodeaban la cabaña.
Luego, el fuego. La explosión fue tan fuerte que hizo temblar el suelo. Nos querían muertos. No arrestados, dijo Julián. Alma apretó los dientes. Ya no es solo por mi padre. Es por todos. La resistencia, hasta entonces fragmentada, comenzó a unirse. Inspirados por el vídeo de Alma y por las confesiones de los militares retirados, nacieron cientos de células anónimas que distribuían información, organizaban marchas y rescataban archivos del pasado. Alma y Julián se unieron a una de esas redes en el sur del país. Allí conocieron a Luisa, una maestra de secundaria que había convertido su aula en centro de resistencia digital. Tenía 60 años, cabello blanco y mirada afilada. Yo enseñé la historia oficial por décadas, dijo. Pero ya no más. Es hora de enseñar la verdad. Desde esa base, grabaron nuevos vídeos. En uno de ellos, Alma leyó una carta de una madre cuyo hijo desapareció en 1987. En otro, Julián entrevistó a un joven militar que desertó tras ver cómo su comandante ordenaba ejecutar manifestantes desarmados. Las redes sociales servían. Velasco se convirtió en símbolo de la corrupción histórica. Las calles se llenaron de murales con el rostro de Lorenzo y la frase: "No se mata la verdad matando al mensajero". Pero la represión también aumentó. Las detenciones arbitrarias se multiplicaron. Las universidades fueron cerradas. La prensa libre fue silenciada. Y entonces, sucedió lo impensable. Un grupo de oficiales en activo, encabezados por el coronel Esteban Olivares, se sublevó. Tomaron el control de una guarnición en la capital y exigieron la renuncia de Velasco. Esta es nuestra oportunidad, dijo Luisa. Pero hay que hacer un último movimiento. El más arriesgado. ¿Cuál?, preguntó Julián. Que Alma aparezca en televisión nacional. En vivo. Que desafíe a Velasco directamente, sin máscaras, sin anonimato. Alma cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Sabía que sería una sentencia de muerte. Hagámoslo, dijo. Todo fue coordinado en 48 horas. Con ayuda del coronel Olivares y su gente, tomaron control de una señal televisiva pública. A las 9, el país entero quedó en vilo. En las pantallas apareció el rostro de Alma, firme, con los ojos brillantes de rabia y verdad. Mi nombre es Alma Sánchez. Soy la hija de Lorenzo Sánchez, asesinado por orden del presidente Martín Velasco, conocido como el Gavilán. Durante décadas, el Estado ocultó su rostro, sus crímenes, sus mentiras. Hoy, ya no pueden esconderse. Contó la historia de su padre. Mostró documentos, pruebas, grabaciones. Y al final, lanzó el desafío. Velasco, lo reto a presentarse ante el pueblo. A explicar por qué mató. A decir a los hijos de los desaparecidos por qué lo hizo. Pero sé que no lo hará. Porque los cobardes nunca miran de frente a sus víctimas. La transmisión duró 30 minutos. Después, la pantalla quedó en negro. Y en todas partes, se escucharon gritos. Aplausos. Lágrimas. Alma sabía que no viviría mucho después de eso. Pero también sabía que había cumplido con su misión. El país ya no podía fingir. Y la revolución había comenzado. Tras la transmisión, la respuesta del régimen fue inmediata y brutal. La policía irrumpió en barrios enteros buscando a Alma. Pusieron su rostro en todos los noticieros, tachándola de terrorista nacional, enemiga del orden y manipuladora profesional. Pero ya era tarde. Miles de jóvenes salieron a las calles con pancartas que decían: "Yo soy Alma". Otros quemaron retratos de Velasco frente a cámaras. El control se deslizaba de las manos del tirano como arena entre los dedos. Alma, mientras tanto, fue trasladada a una nueva guarida secreta. Un convento abandonado a las afueras de la ciudad, donde un grupo de monjas rebeldes la protegía. Eran ancianas, calladas, pero sus ojos hablaban de una fe más profunda que la de los rezos. Llevamos rezando por justicia más de 40 años, le dijo Sor Emilia. Hoy, tú eres nuestra respuesta. Mientras se ocultaba, Julián coordinaba las redes de resistencia. Nano, liberado por fuerzas aliadas del coronel Olivares,
Reapareció con el rostro herido, pero la sonrisa intacta. Creyeron que podían quebrarme, dijo. Pero me olvidaron. Fui criado en las calles. Comenzaron a circular nuevos materiales. Confesiones de exagentes, listas de nombres, mapas de fosas comunes. La verdad era ahora un incendio imposible de apagar. Velasco, en su desesperación, ordenó crear un escuadrón especial. Unidad Fénix. Su única misión era cazar y eliminar a Alma. Uno de los jefes del escuadrón era el coronel Ramiro Toledo, un hombre que en su juventud había torturado a Lorenzo Sánchez. La historia no me alcanza, le dijo a sus hombres. Pero yo sí alcanzaré a esa muchacha. El reloj corría. La sangre empezaba a correr. Y Alma sabía que el precio de la verdad era la muerte. En una bóveda secreta, ubicada en la antigua casa donde Lorenzo vivió sus últimos días, Julián y Nano encontraron algo inesperado: un diario manuscrito. Páginas y páginas con anotaciones, reflexiones y nombres. Era el diario de Lorenzo. Mi padre guardó todo esto, esperando que algún día alguien lo leyera, murmuró Alma, al ver el cuaderno. Allí se relataba no solo cómo operaba el Gavilán, sino también las traiciones internas. Una en particular los sacudió. El nombre de Tomás Argüello, antiguo amigo de Lorenzo y actual ministro de Justicia del gobierno. Él lo vendió. Él firmó su sentencia de muerte, dijo Alma con rabia. Decidieron usar esa información. Prepararon un nuevo dossier y lo hicieron llegar a periodistas en el exilio, quienes lo difundieron globalmente. La presión internacional aumentó. La ONU exigió una investigación. Embajadas comenzaron a cerrar. Los mercados colapsaban. La élite política, antes aliada de Velasco, empezó a desertar. El león está herido, dijo Luisa. Y eso lo hace más peligroso. En respuesta, Velasco endureció aún más la represión. Declaró ley marcial. Suspendió la Constitución. Mandó cerrar universidades y prohibió reuniones de más de 3 personas. Pero cuanto más apretaba, más crecía la resistencia. Mi padre no murió por nada, susurró Alma al leer la última página del diario. Él sembró esta revolución. Nosotros solo la estamos cosechando. En medio del caos, Iván reapareció. Había desaparecido tras ayudarles a escapar por el túnel, y su reaparición causó sospechas. No vengo a disculparme, dijo. Vengo a advertirles. Había estado infiltrado entre los hombres de Ramiro Toledo. Y lo que escuchó era aterrador. Van a utilizar un dron militar para atacar el convento esta noche. No vendrán por tierra. Usarán fuego desde el aire. Alma palideció. Las monjas. Las mujeres que la cuidaron. Iban a ser asesinadas. Tenemos que evacuarlas ya, dijo. Fue una operación desesperada. Bajo lluvia intensa, con trapos blancos y silencio absoluto, evacuaron a las religiosas en camionetas disfrazadas de ambulancias. Las trasladaron a casas seguras en distintos puntos del país. A las 3 de la madrugada, el convento fue reducido a cenizas. Ramiro es un monstruo, dijo Julián. No se detendrá hasta verte muerta. Pero el juego cambió inesperadamente. Una grabación filtrada por Iván mostraba a Ramiro dando la orden de bombardear el convento, sabiendo que había civiles. Esa grabación fue difundida por redes internacionales. Fue la gota que colmó el vaso. Miles de ciudadanos marcharon hacia el Palacio Presidencial. Entre ellos, militares, estudiantes, ancianos, madres de desaparecidos. Ya no pedían justicia. Exigían la renuncia de Velasco. Y entonces, la traición más inesperada ocurrió. El propio ministro Tomás Argüello, para salvar su pellejo, pidió públicamente la renuncia del presidente y ofreció entregar todos los archivos clasificados sobre el Gavilán. Alma, al enterarse, no sintió victoria. Solo una profunda tristeza. Porque la verdad había costado demasiadas vidas. La presión era insostenible. Las ciudades estaban paralizadas. El ejército se dividía. Algunos generales se pasaban al lado de la resistencia, otros permanecían leales a Velasco.
El palacio presidencial era una fortaleza sitiada. Y entonces, sucedió lo impensado. El 3 de octubre, a las 5 de la madrugada, un comando de jóvenes soldados tomó el palacio. No dispararon. No mataron. Solo detuvieron a Velasco y lo escoltaron fuera, ante las cámaras. El dictador fue llevado a un cuartel, mientras se preparaba un juicio por crímenes de lesa humanidad. Alma lo vio por televisión. Estaba envejecido. Derrotado. Pero aún mantenía esa mirada fría. No me arrepiento de nada, dijo al ser esposado. El país me necesitaba fuerte. Yo fui el escudo. Fuiste el verdugo, le respondió uno de los soldados. La noticia recorrió el mundo. Las campanas sonaron en los pueblos. Las calles estallaron en lágrimas y aplausos. La resistencia había vencido. Pero Alma sabía que la victoria no era el final. Que la justicia debía construirse con memoria, con procesos, con verdad. Ese mismo día, visitó la tumba de su padre. No estaba en un cementerio oficial, sino en un bosque donde lo habían enterrado en secreto. Colocó flores y se arrodilló. Papá, cumplí. Las hojas susurraban con el viento. Y por un instante, el mundo pareció en paz. Pero solo por un instante. El país despertó con un silencio solemne al día siguiente de la caída de Velasco. Las avenidas antes vigiladas por tanques eran ahora transitadas por familias, ciclistas, estudiantes. El miedo seguía latente, como un perfume impregnado en los muros, pero una brisa nueva comenzaba a soplar. Alma fue convocada al Congreso Nacional Provisional. No como acusada. No como perseguida. Sino como testigo principal en el juicio por crímenes de Estado. ¿Estás lista para revivirlo todo?, le preguntó Julián. Ella bajó la mirada. Nunca estuve lista, pero siempre supe que este momento llegaría. Las sesiones comenzaron con un auditorio lleno. Retransmitidas por televisión. Millones pegados a las pantallas. Uno a uno, los testigos narraban torturas, desapariciones, traiciones. Era un desfile de heridas abiertas. Cuando llegó el turno de Alma, la sala quedó en absoluto silencio. Mi padre fue asesinado por decir la verdad. Yo la repetí, y casi muero por ello. Pero lo volvería a hacer. Porque solo la verdad puede salvarnos del olvido. Sus palabras conmovieron a toda la nación. En paralelo, se revelaban documentos secretos. Listas de periodistas comprados, de jueces sobornados, de inocentes condenados. Ramiro Toledo fue detenido. El día de su juicio, un joven soldado le escupió al pasar. Usted mató a mi madre. Y mi país aún no lo sabe. El proceso judicial duraría años. Pero la semilla de justicia ya estaba plantada. Y Alma, ya no era solo una hija buscando respuestas. Era un símbolo nacional de memoria. La caída de Velasco dejó un vacío de poder que no tardaron en intentar ocupar los oportunistas de siempre. Empresarios con sonrisas falsas, políticos reciclados, rostros que antes aplaudían al tirano, ahora hablaban de democracia. Pero la gente ya no era la misma. Si dejamos que los mismos controlen el cambio, no cambiamos nada, dijo Nano en una asamblea estudiantil. Se formaron cabildos ciudadanos. Se reescribió la Constitución con participación popular. Jóvenes lideraban mesas de discusión, indígenas planteaban nuevas formas de representación, mujeres exigían paridad real. Alma fue invitada a formar parte del Comité Nacional de Verdad y Reparación. ¿Aceptas?, le preguntó la presidenta provisional, una antigua jueza perseguida. Sí, pero no como símbolo, respondió Alma. Como ciudadana. Desde allí comenzó una nueva lucha, la de reconstruir lo destruido. Las escuelas olvidadas, los hospitales abandonados, las bibliotecas clausuradas. Julián lideró un programa para recuperar archivos históricos. Luisa trabajaba en centros de atención psicológica para víctimas del régimen. Nano organizaba festivales de música en barrios marginales. Un día,
Alma visitó una escuela rural que llevaba el nombre de su padre. Escuela Lorenzo Sánchez. Al verla, un niño se le acercó con un dibujo. Era ella, con una capa roja, como una superheroína. ¿Eres de verdad?, le preguntó el niño. A veces tampoco lo creo, respondió ella, sonriendo. No todo era esperanza. Muchas heridas seguían abiertas. Las familias de desaparecidos exigían encontrar los cuerpos. Las madres lloraban frente a fosas comunes. Las víctimas pedían indemnizaciones que el Estado aún no podía pagar. Además, algunas facciones del antiguo régimen intentaban reorganizarse. En la oscuridad, circulaban panfletos que decían: Velasco volverá. No hay revolución sin resistencia, dijo Alma en un acto en la Universidad Nacional. Lo importante es no retroceder. No olvidar. Aquel día, un francotirador disparó desde un edificio cercano. La bala rozó su hombro. Fue herida, pero sobrevivió. El intento de asesinato fue condenado internacionalmente. Quieren silenciarte, pero ya no pueden, le dijo Luisa en el hospital. Tu voz es la de millones. Alma usó ese momento para enviar un mensaje más fuerte. No temo a la muerte. Temo a la indiferencia. No podemos dormirnos ahora. Los jóvenes redoblaron su compromiso. Se formaron brigadas de memoria. Murales aparecieron por toda la ciudad. Imágenes de Lorenzo, de Alma, de las víctimas, de los que ya no podían hablar. Nano compuso una canción llamada Nunca más que se volvió himno de la nueva era. Y en cada concierto, la multitud coreaba con puño en alto. Nunca más el miedo. Nunca más el silencio. El juicio a Velasco culminó 2 años después de su arresto. El Tribunal Popular, acompañado por organismos internacionales, lo declaró culpable de más de 300 crímenes comprobados. Entre ellos, genocidio, desapariciones forzadas, tortura, represión sistemática. Cuando se leyó la sentencia, cadena perpetua en aislamiento total, una ovación estalló fuera del tribunal. No de odio, sino de liberación. Alma no celebró. Se limitó a mirar al viejo dictador mientras lo llevaban esposado. Él la miró de vuelta. Por primera vez, sin arrogancia. La historia se encargará de ti, le dijo Alma. Y de ti también, susurró él. Recuerda, todos caemos. Ella asintió. Pero no todos nos levantamos con dignidad. Ramiro Toledo fue sentenciado también. Tomás Argüello, por colaborar con la justicia y confesar sus crímenes, recibió una pena menor, pero quedó inhabilitado de por vida. El país, aunque aún herido, comenzaba a escribir una nueva página. Y Alma, tras años de lucha, decidió que era tiempo de volver a la tierra de su infancia. Donde todo comenzó. El viejo caserón de su infancia estaba cubierto de maleza. Las ventanas rotas, las paredes agrietadas, pero el alma del lugar seguía viva. Alma recorrió cada rincón en silencio. El patio donde su padre le enseñaba a leer. El árbol donde enterraron a su perro. La mesa donde se sentaban a cenar mientras en la radio sonaban noticias que ya predecían el horror. Julián la acompañaba en silencio. Detrás de ellos, llegaban voluntarios del pueblo. Queremos ayudarte a reconstruirlo, dijeron. Este lugar es parte de nuestra historia también. En pocos meses, el caserón se transformó en la Casa de la Memoria Viva, un centro comunitario, museo y escuela de formación política para jóvenes. Se impartían talleres sobre derechos humanos, justicia social y activismo ético. Alma impartía clases sin títulos, sin pedestales. Solo hablaba desde su verdad. Un día, mientras enseñaba sobre resistencia pacífica, una niña le preguntó: ¿Tú eras valiente cuando tenías miedo? Alma la miró con ternura. No. Tenía miedo y no sabía si era valiente. Pero seguí adelante. Y eso fue suficiente. El eco de su voz ya no se sentía como grito de auxilio. Era ahora guía, semilla, promesa. Mientras tanto, Nano recibía un premio internacional por su música. Julián fundaba una editorial independiente.
Luisa se convertía en directora de un Instituto Nacional para la Salud Mental. Y en las calles, en las canciones, en los grafitis, el rostro de Alma convivía con las palabras. Nunca más. Pasaron los años. Alma envejecía, pero su espíritu no. La juventud la rodeaba, pedía consejo, escuchaba su historia como quien bebe de un manantial. Ella sabía que el futuro no le pertenecía, pero sí podía ayudar a moldearlo. Una tarde, fue invitada a hablar ante las Naciones Unidas. El auditorio entero se puso de pie cuando entró. Soy hija de un hombre asesinado por palabras. Y decidí vengarlo con más palabras, comenzó su discurso. Las dictaduras no nacen de un día para otro. Se construyen en el silencio, en la indiferencia, en la comodidad del que mira a otro lado. Pero también la libertad se construye. Con memoria, con verdad, con valentía. Las cámaras captaron lágrimas, aplausos, esperanza. De regreso al país, fue recibida como heroína, aunque ella nunca se consideró tal. Solo una mujer que no se rindió. El día que murió, a los 78 años, la nación entera guardó un minuto de silencio. Ese mismo día, una marcha pacífica recorrió las avenidas donde antes desfilaban tanques. En cada cartel, en cada flor, en cada niño disfrazado de periodista o luchadora, había una semilla suya. Su tumba, sencilla, decía: aquí yace Alma Sánchez. Hija. Ciudadana. Voz de los que no pudieron hablar. Y sobre su lápida, una flor de papel con un mensaje escrito por una niña. Gracias por no tener miedo. Si te ha emocionado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario con tu opinión, un like si te ha gustado, y cuéntanos desde qué país nos ves. ¿Te gustaría más historias como esta? Te leemos. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima historia.